Yo creo en muchas cosas que no he visto y ustedes también. Lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer, o no, algunas veces hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta. Bienvenido, Leo Brito, Leonardo Brito. Gracias, Ay, mi pana. Feliz de estar aquí en tu programa. Gracias por la invitación. bueno, déjame respirar un poquito porque venimos a escuchar una canción que obviamente te pone el corazón medio puyúo, ¿sí? ¿Cómo se siente escuchar esos temas de acapela y Bueno, me transporta a Caracas. Esa es la música de la mayoría de los chamos de mi ciudad, ¿no? Y cuando escucho, y escucharte a ti hablar, por ejemplo, que tienes un acento muy caraqueño, este, sencillamente me siento en familia, me siento en compañía, ¿no? Siento que estoy como pez en el agua. Pero no anda como pez en el agua, anda, no sé si es un caimán fuera de su pantano o si es un ave en otro terreno. ¿Cómo se siente Leo Brito ahorita que no está en su pantano, que no está en su tierra? Bueno, es, es, es extraño porque todo el tiempo hablo con venezolanos y me levanto, leo las noticias de Venezuela. Trabajo en Venezuela, tengo organizaciones en Venezuela, estoy coordinando con ellos todo el tiempo. Entonces es como que si yo estuviese más allá que acá, ¿no? Y hablo con panas de Venezuela todo el tiempo. eh, Solamente me doy cuenta como que de vez en cuando, en estos días me levanté y sentí que estaba en Caracas, literal, literal. Entonces agarré la aplicación esta de la inteligencia artificial y le dije, dame una mañana en Caracas. Y la inteligencia artificial me puso unas arepas, un plato de arepas con una pelota de béisbol. Y yo, coño, esto es Venezuela. Excelente. ¿Te vacilaste el clásico? Claro, por supuesto, por supuesto. Hasta el final, Sí, ¿viste la final contra Japón? jugamos bien. Sí, no, Japón lo hizo muy bien. ¿Cómo que se llama Otani, ¿no? Otani, espectacular. Ya llevan tres, es el país que más ha ganado. Invencibles. ¿Qué te hace pensar eso, viéndolo de la cultura? ¿Por qué Japón, que no inventó el béisbol, es mejor que los otros países que supuestamente somos más tradicionales, que practicamos más el deporte? Mire, yo creo que en Japón hay una cultura de competitividad bien interesante. Es una, es algo que ellos siempre se han caracterizado, ¿no? Tener una idea de lo que es la calidad, ¿no? Y de la competencia. Pero también es porque se han copiado, ¿no? Se han copiado y han sabido. En Venezuela también. En Venezuela nosotros hemos tenido grandes equipos de béisbol, es porque nos copiamos. Hemos traído siempre manager gringo y coach gringos, ¿no? Y los coaches, por ejemplo, de los Leones del Caracas, de los Tigres de Aragua, siempre hemos tratado de que sean extranjeros, ¿no? Para que no. Entonces, cuando tú te copias y además perfeccionas, yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Pero ¿quién copia más, los japoneses o los chinos? Y no sé, no sé, pero yo creo que es más o menos como la economía. Así debería ser la economía. Si Venezuela aplicase lo que aplicamos en el béisbol de copiarnos de los gringos, de dejar que vengan jugadores de afuera y nos enseñen, si eso lo aplicásemos a todas las áreas, y bueno, se intentó en el fútbol, ¿no? Cuando trajeron a Gareca, que yo dije, bueno, eso es un avance, ¿no? Pero sí, creo que debemos dejar de estar tan cerrados y de pensar siempre como en nosotros mismos, que nosotros podemos hacer las cosas y abrirnos a que nos entrenen. Y yo creo que Japón se ha occidentalizado mucho, ¿no? Y han tenido siempre esa apertura económica, cultural, comercial con Occidente y les ha beneficiado bastante. Ese es mi punto de vista. O sea que el inventamos o erramos para ti no camina. Bueno, depende de lo que inventamos, porque si inventamos bien, si inventamos abriendo el país, buscando
soluciones para todo, yo creo que sí, sí puede pasar algo interesante en Venezuela. Hay además yo siento que en Venezuela hay una admiración hacia, hacia Estados Unidos, hacia la cultura capitalista, ¿no? Ahí, yo creo que esta cuestión, esta enemistad realmente es algo que han inventado los políticos, que han inventado los chavistas para dividir a nuestro pueblo, pero nosotros siempre nos ha gustado las cosas buenas, las cosas, nos ha gustado, siempre hemos recibido a los extranjeros con mucha amistad en Venezuela y sí, creo que esto es algo definitivamente una retórica política más que otra cosa. Pero lo dices ahorita que vives acá, o sientes que ya desde antes, o si nos comimos un poquito el cuento, porque me incluye una pregunta, nos comimos un poquito el cuento de que los gringos eran malos. Mira, yo creo que Chávez supo utilizar muchas emociones bajas, ¿no? Y despertó muchas pasiones bajas del hombre. Tenemos cosas que todos tenemos, sí, como la envidia, eh, las ganas de justicia. Y cuando tú despiertas eso, cuando tú le dices a una persona, él tiene porque tú no tienes, él tiene porque te lo quitó a ti, ¿no? Yo creo que eso fue lo que Chávez logró hacer, ¿no? Y por supuesto que enfocó su enemigo externo en los americanos, pero incluso los mismos chavistas y los chavistas más recalcitrantes, pues les encanta Estados Unidos. Les encanta venir, les encanta tener propiedades acá, tener negocios acá, en fin. ¿Qué le falta a los Estados Unidos ¿Qué le en este, falta a los Estados Unidos? en este momento? Yo creo Si que tú, le por hace ejemplo, falta hay mucha una lista, educación. hay una lista, vamos a poner una lista Sí, enorme aquí, pero por ejemplo, bueno, se le da la oportunidad ahorita a Leo, que está aquí en el país, de que vaya a Washington y desde allí dicte cuáles son las 10 cosas que cree él son prioridad para cambiar o para mejorar el país, para decir cambiar. sí, yo creo que este país tiene algo que no tenemos en Venezuela y que no tenemos en muchos países, que es que este país ya tiene una cultura y una herencia de libertad. O sea, ellos pueden mirar a su pasado y decir, eh, nosotros tenemos que reconstruir eso que teníamos, ¿no? Y cuando tú ves la cultura que tienen de los padres fundadores, toda esa herencia fundacional, ¿no? Yo creo que a Estados Unidos le hace falta mucha educación sobre quiénes son ellos, descubrir su pasado, redescubrir su herencia, que a los niños se les enseñe de dónde vienen, por qué este país es tan grande, tan poderoso. Yo creo que es un tema de educación, que se les ha ido olvidando eh, de dónde vienen, ¿sí? Y yo creo que hay que reconstruir eso. En Venezuela quizás un poco diferente porque tenemos que construir algo que no hemos tenido, pero aquí ellos tienen es que recuperar algo que tuvieron, ¿no? Ya no lo tiene. No lo sé, yo siento que se está perdiendo. Poco a poco se está cerrando esa ventana de valores. Porque este país es valores, este país son ideas, ideas que fundaron este país, ¿no? Este país son básicamente ideas. Si tú, por ejemplo, vas a Japón, que estamos hablando de Japón, y pasas 15 años en Japón y te dan la ciudadanía japonesa, tú no eres japonés, no vas a ser japonés nunca, y siempre te van a mirar como una persona distinta. Así aprendas el idioma. Pero aquí en Estados Unidos, si tú vienes y tú te haces americano, tú eres americano. Si tú adoptas los valores y las ideas, porque este país son sus ideas. Estados Unidos es una idea, ¿sí? Eso quiere decir que en términos generales pareciera ser que la propuesta japonesa es mejor que la norteamericana. ¿Por qué? Bueno, si lo vemos como en los resultados del deporte, del béisbol, por ejemplo. Bueno, yo no diría eso. Yo, de hecho, tengo una suerte de negocito con Japón. Es una academia de inglés en línea en Japón. Y por eso me ha tocado estudiar un poco lo que pasa en Japón, ¿no? Y qué es lo que ocurre. Y me gusta empaparme. Y David, en Japón hay una gran tasa de suicidio. Es la mayor tasa de suicidio del mundo y por edades. Por ejemplo, tiene la mayor tasa de suicidio infantil. O sea, hay niños de 8 o 9 años que se quieren quitar la vida en Japón. Em,
personas mayores, mujeres, hombres, militares, eh, empresarios, civiles, políticos. Es un gran número y se sabe la causa, la han estudiado, no la dicen. Bueno, dicen que tiene que ver mucho con el aislamiento, con la tecnología, con la interpersonalidad, ¿no? Em, y bueno, yo también, yo le incluiría allí un componente de ateísmo. Japón es una de las naciones más ateas, pese a que ellos tienen su budismo, ¿no? Y sus dioses shintoístas, el Zen, ¿no? Y todo eso. Ya los jóvenes de hoy en día no creen en esas cosas. Y si tú mezclas, o sea, ¿qué es lo que hay dentro de la cosmovisión atea, ¿no? Cuando viene una tragedia, es que no hay esperanza, no hay esperanza, no hay esperanza ni aquí ni en el más allá. No hay justicia ni aquí ni en el más allá, ¿no? Es un mundo básicamente materialista en donde el hombre vale por lo que tiene. El hombre vale no porque tiene un espíritu, ni un alma, ni porque fue creado a imagen y semejanza de Dios, sino por lo que tiene. Entonces, si tú tienes una sociedad completamente agnóstica, completamente materialista y totalmente aislada, en donde toda la gente pues usa la tecnología para cosas que deberían, o sea, por ejemplo, en Japón la gente tiene una novia robot, no tiene una novia eh, de carne y hueso. Se descargan una aplicación o se descargan un robot, una cosa, y se casan con ella. Se casan con la comiquita. Entonces, es como un cóctel de varias cosas. Yo creo que son varias cosas. Sí, como es muy difícil agarrar y cortarlo así y meterlo como un error. Mira, aquí está el país malo y este es el país bueno. Pienso que hasta el país más pobre va a sacar cosas buenas y el país más Claro. rico va a sacar cosas muy malas. Claro, siempre estamos como tú dices al principio, necesitamos el referente, necesitamos el referente. Mi pregunta es si hoy los venezolanos son el resultado de ver a Estados Unidos como el padre o si Venezuela es un poco hermoso que tú dices, como un poco montones de retazos, porque eso es como, ahorita que estaba afuera, mi hermano, que tienes como mayor, ves el juego desde afuera, ¿entiendes? No estás viendo el juego ahí metido, que es más difícil. Ves el objeto de estudio, separado del Bueno, objeto de estudio. sí, yo creo que todos los problemas sociales, y tú que eres sociólogo lo sabes, son multifactoriales, ¿no? Nunca hay una sola cosa que sí, esto pasa por esto, ¿no? Siempre es una cantidad de cosas y hay una cantidad de cosas que incluso no vemos, ¿no? En lo que llaman el imaginario colectivo, ¿no? Y la tradición, ¿no? Todo eso influye. La cosmovisión de las personas, ¿no? Ay, Incluso el idioma que hablan influye también. mal de Pero yo, cosmovisión, porque me meto por cosmología y tú sabes por dónde vamos a caer. Entonces, digamos a las cosmovisiones. pero, Perdón, pero te yo corté. creo, sí, yo creo que Venezuela está donde está porque se nos hizo mucho daño en los años 70. Ahí fue donde empezó todo. En los años 70 llegó un partido llamado Acción Democrática y dijo, el petróleo tiene que ser de la gente, el petróleo es del pueblo. Y ellos tenían un plan que se llamaba la Gran Venezuela. Y eso fue un plan admirado por la ONU, por todo el mundo. Eso fue impresionante. Y ellos tenían un plan que se llamaba Sembrar el Petróleo, donde ellos fueron transformando a Venezuela en una nación exportadora de petróleo, pero al mismo tiempo fueron creando un estado gigantesco. Y empezaron una cantidad de cosas, empezaron a construir escuelas y canchas y una cantidad de cosas por todo el país, ¿no? Y viviendas para los pobres, a los empresarios los agruparon en grupos, en sectores, ellos les llaman los sectores productivos nacionales, ¿no? Entonces tenías a Protinal, ¿sí? Que era el sector, o Bomar, por ejemplo, eran los huevos, ¿sí? Tenías a Sidor, que era la industria siderúrgica de Venezuela, ¿no? O sea, empezaron a crear como unos grandes claustros de empresarios protegidos ¿cómo se llama? La competencia extranjera, y empezaron a darle plata, créditos blandos, o sea, sin tasa de interés o con una tasa de interés muy bajita, y muchas veces ni lo pagaban, y en dólares, y se fueron creando grandes proyectos, se creó el Guri, se creó yo no sé qué cosa,
la otra cuestión. Entonces, en Venezuela, en ese momento, eso es como las drogas, ¿no? Tú cuando la pruebas al principio, wow, te elevas, ¿no? Es como que, chamo, qué impresionante, mira hasta dónde llegué, ¿no? Pero luego vienen las consecuencias, ¿no? Es como cuando te endeudas, cuando pasa la tarjeta de crédito, tú dices, "Ah, mira, pero compré esto, compré lo otro, mira, me compré un carro, me compré una casa". Pero después cuando pasan los meses te das cuenta del desastre que hiciste, ¿no? Entonces, eso fue lo que le pasó a Venezuela y cuando vino la recesión, el viernes negro, cayeron los precios del petróleo a nivel internacional, estaba Lucinchi de presidente, las cosas empezaron a cambiar. Y los venezolanos que estaban acostumbrados a una inmensa cantidad de plata, a viajar a Miami con dólares baratos y hacer una cantidad de cosas, ellos dijeron, no nos gusta este gobierno, necesitamos a alguien fuerte, alguien que ponga mano dura. Y en ese trajín, en los años 90, la gente elige a Carlos Andrés pensando que Carlos Andrés, como fue el que creó el monstruo al principio, en los 70 iba a hacer lo mismo. Decían, coño, pero con Carlos Andrés había plata para todos. Seguramente lo ponemos otra vez en el poder y va a ser lo mismo. Pero Carlos Andrés dijo, no, hay que privatizar la industria petrolera y tenemos que ser un país que sea productor. La gente no le gustó, ocurrió el Caracazo y pusimos a Chávez en el poder. Y de ahí en adelante, pues ya tú te sabes la historia, ya todos la conocemos. Ese es el problema de Venezuela. O sea, el problema de Venezuela de hoy, yo sé que no me vas a decir que totalmente de ellos, pero en gran parte, en gran medida es culpa de los ADECO. Claro, totalmente. Son los que crearon la bestia, así mismo. Es más, esos son los progenitores del chavismo, los progenitores ideológicos. ¿Quiénes fueron los primeros chavistas? Toda esa cúpula. Ahí estaba Aristóbulo, por cierto, como uno de los líderes. Toda la cúpula DECA. En ese sentido, ¿quién sería el padre de los ADECO? Padre de los ADECO, Porque si, Rómulo Betancourt, creo que fue. Rómulo Betancourt, bueno, si no me equivoco. ahí entramos en un conflicto en la idea, porque Betancourt veía como el país ya seguir los Estados Unidos. Bueno, sabes que él era socialista. Él era bien socialista, pero sí, es verdad. Él se abrió mucho a Estados Unidos, sobre todo porque había un interés comercial, ¿no? Es que hay que entender que Venezuela todo lo que alcanzó fue gracias a que Estados Unidos le compraba petróleo. Nosotros deberíamos ser los mejores amigos. Yo siempre he dicho que si tú tienes un vecino, vamos a suponer que tú vendes en tu casa, tú vendes raspado, como en Venezuela. Y tú tienes un vecino que cada vez que pasa te compra 80. Tú haces 100, él te compra el 80% de lo que tú compras. Oye, lo menos que tú quieres es tenerlo de enemigo a él. Tú tienes que poner una alfombra cada vez que pase. Entonces, y sobre todo si tú eres un país chiquito, ese es como cuando tú estás en un salón de clases y entonces un muchachito flaquito se quiere meter con el bully del salón, el que los puede joder a todos. No, oye, vale, pero por sentido común deberías quedarte tranquilo y buscar su protección, no buscar el enfrentamiento. Entonces, eso es lo que no entendemos, ¿no? Deberíamos ser panas, El hombre occidental, Leo, el hombre occidental, estás llevando un podcast por YouTube, puro audio, puro audio. de dónde nace la idea, hacia dónde se dirige eso, cuál es el objetivo del hombre occidental. Complejo. El hombre occidental, sabes que Occidente tiene dos pilares fundamentales, que son la fe y la razón, ¿no? Esa es la cultura occidental en general, lo que es el pensamiento grecorromano y la moral judeocristiana. Esos son los pilares que construyeron nuestra civilización y lo que hicieron grande a Occidente. Cuando en Occidente ya hablamos de renacimiento, de ilustración, de revolución, todavía en Oriente la gente cocinaba con popó de vaca. Cuando aquí hablamos de revolución industrial, todavía en la India la gente se moría de hambre. Entonces, ¿por qué Occidente fue una civilización que prosperó tanto? Bueno, porque nosotros teníamos unos ideales que permitían al hombre florecer y, y prosperar. Y yo siento que esos ideales se han perdido. Y uno de esos ideales es precisamente la idea de masculinidad, que hemos deconstruido muchísimo. Entonces el podcast es una suerte de intento para
para algunas personas, no es algo tan masivo, ¿no? Para algunas personas que sienten la necesidad de recuperar estos valores occidentales y, y de tratar de aplicarlos a su vida bajo una filosofía, que es una filosofía que yo tengo en mi blog que se llama Vida Diamante. Es básicamente un podcast para la gente que me sigue en el blog, ¿no? Entonces de eso es lo que se trata. Bueno, pero vamos a desmechar eso, pues, de cuáles son esos valores del hombre occidental que, porque habrá gente que va a escuchar este programa aquí en el tema incompleto y se va a quedar con el otro tema incompleto. Y aquí el tema incompleto, el único tema incompleto puede ser este canal, no tampoco el canal del de ahorita. El de ahorita sí tiene que estar completico. ¿Qué dice? ¿Cuáles son esos valores occidentales que para ti se están perdiendo y que tú ahorita tratas de recuperar desde una página, ¿no? Desde la página que lleva. Sí, no, la página es Vida Diamante, Ujú. y El Hombre Occidental es el podcast de la página para los lectores de Vida Diamante. Eh, para ponerlo más grande y para que se entienda un poco más, Vida Diamante es una filosofía basada en la metamorfosis, lo que los griegos llamaban la metanoia, que es cuando una persona por medio del dolor o del sufrimiento o de las pruebas supera y sigue adelante, ¿no? Y eso se extrapola en todas las cosas de la vida, ¿no? Tú lo ves, cuando tú estás en un gimnasio, tú buscas la hipertrofia, ¿no? Cuando tú estás en una relación, tú buscas el perdonar a la persona y de sus errores, no sé, todas las cosas. Cuando estás en una empresa, tú haces sacrificios, eh, y, no sé, no gastas dinero para poder invertir más adelante. Entonces, en todas las áreas de la vida tú tienes ciertamente algunos sacrificios y algunas transformaciones para llevar a cabo lo que deseas, el éxito, ¿no? Entonces, Vida Diamante apela a que nuestras vidas somos carbones que por medio del fuego, por medio de la prueba, de la dificultad, nos vamos transformando en diamantes. Pero los diamantes tienen muchas aristas y en nuestra vida hay varias aristas. Entonces, nosotros debemos pulir cada una de estas aristas, como, no sé, la parte espiritual, por ejemplo, la parte económica, la parte política, la parte mental. Somos seres integrales, somos seres complejos, los seres humanos. Entonces, como yo lo veo, es buscar la libertad en cada una de estas áreas, ¿no? Buscar la libertad financiera, buscar la libertad emocional. Últimamente he tratado mucho el tema emocional en mi podcast, sobre el sufrimiento, sobre el dolor, ¿no? Cómo ser libres de estas cosas. Y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que engloba todo, ¿no? El hombre occidental. ¿Se puede, se puede pasar por este plano sin sufrimiento o es obligatorio? Es o- Te hago esta sí, pregunta desde el punto de vista religioso, porque hay gente que dice que o hay gente que pensamos, me incluyo a veces, que la cultura eh, católica romana nos hace sentir siempre culpable. Y yo no sé si hasta si la culpa, el miedo y la culpa, también podríamos ponerle el sufrimiento. Porque si bien, porque ves que es un tema que toca lo religioso, si Jesús bien sufrió, pienso que fue un hombre que también hizo otras cosas en la vida, ¿no? Pero es como que la parte que nos venden es donde el tipo carga la cruz, lo azotan y se vuelve un héroe. Pero ya va, ¿y eso fue lo que lo volvió un héroe o es que el tipo hizo cosas antes? Eso, como que para sí. darle, como para No, está, ponerse. está muy buena tu pregunta. Está buenísima, excelente. Sí, bueno, saliéndonos del tema, si se quiere, profético, ¿no? Y del tema quizás de totalmente espiritual, porque hay o sea, todo esto viene de una idea de que a los pecadores se les tiene que condenar, ¿no? Dios es un Dios justo. Entonces, para poder condenar a los pecadores, Él ejerce juicio sobre ellos, los castiga, ¿no? Pero al mismo tiempo Dios es un Dios de amor, que no quiere hacerle eso a las personas, quiere perdonarlas. Entonces, en el pasado Él proveyó un cordero, ¿no? Y Él dijo, bueno, vamos, si ustedes sacrifican al cordero, cuando una persona traiga su cordero, ponemos los pecados de esa persona en el cordero, yo mato el cordero, satisfago mi justicia y perdono a la persona al mismo tiempo. Y luego los profetas dijeron, bueno, en algún momento va a venir el cordero de Dios, lo vamos a sacrificar y por medio de él, que él va a cargar nuestros pecados, Dios va a poder hacer
este dilema. Encontramos un Dios que tiene un dilema. Quiere hacer justicia, pero al mismo tiempo quiere perdonar. Entonces tiene que valerse de un medio vicario, un medio, algo que esté en el medio, ¿no? Es como una persona que se roba un dinero y lo llama a la corte, lo llama al juez y le dice, mira, tienes que pagarnos porque si no te vamos a matar. Tienes que pagarnos esos 10 millones de dólares que nos debe. Y, y esta persona pues no tiene el dinero, pero luego lo llama y le dice, no, mire, ya vino una persona que pagó, ya pagó por ti, entonces ya no nos debes eso, ¿no? Entonces básicamente ese es el contexto en el cual Jesús hace eso, ¿no? O sea, no es que él se volvió un héroe por llevar latigazos y por morir, ¿no? Sino que había toda una tradición de espera por 5000 años del Mesías, ¿no? Y de esperar esta redención futura. Pero específicamente al tema que me estás hablando, que es sobre el sufrimiento y la redención que hay en el sufrimiento, todos nosotros tenemos que entender que la vida es dura. Una de las cosas que más te va a facilitar la vida es entender que la vida es dura y que hay problemas en la vida, ¿no? Porque vivimos una generación que quiere las cosas fáciles y La- rápidas y que no entiende que la vida es dura. Life stuff. Exacto. Todo tiene que ser rápido y fácil, pero la vida no es así. En la vida vamos a encontrar tragedias y vamos a encontrar sufrimiento. Pero el problema es que nosotros hacemos en la tragedia y el sufrimiento, que es inevitable, ¿no? No lo puedes evitar. Puede ser dolor físico, pero también puede ser dolor emocional. Entonces, cuando viene el problema, la tragedia, en ese momento, lo mejor que puedes hacer es renunciar a la resistencia, abrazar el dolor, abrazar la tragedia y seguir caminando. Porque si tú te abandonas y tú decides que la tragedia te va a sobrecoger, entonces allí es donde van a caer sobre ti todos los demonios, ¿sí? Va a llegar todas las nubes negras. Pero si tú en cambio absorbes voluntariamente, tú aceptas el dolor, sabes que es parte del proceso, que en la vida todos los procesos son morir y renacer, morir y renacer. Eso pasa en las plantas, pasa con nuestras células, pasa con todas las cosas. Es algo cósmico. Si tú decides, ¿sabes qué? Yo voy a enfrentar esto y luego voy a renacer como el ave fénix. Esto es un infierno, pero yo voy a seguir caminando. Eso es exactamente Cristo yendo hacia la cruz, sabiendo que ese es su destino, pensando que viene algo mejor. Eso es Goliat enfrentándose a David, sabiendo que después va a ser rey de Israel después de que lo mate, ¿no? Eso es Israel pasando por el desierto y diciendo, no importa este desierto, pero viene la tierra prometida, ¿no? Eso es Oseas tratando de salvar a Gomer, ¿no? Y todo, esos son todos los relatos bíblicos. Yo paso por el valle de lágrimas porque yo sé que voy a llegar a la ciudad de Jerusalén. No me importa pasar por el valle de lágrimas porque voy a llegar. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en el sufrimiento, en la prueba. Seguir adelante. ¿Estás pasando por el infierno? Sigue adelante. Em, Me veía yo por ahí, Leo, que en Venezuela ahorita no hay una gente en campaña. Yo quería saber cuál era tu posición al respecto, si tienes algún candidato, si las organizaciones en las que tú participas están metidas en la campaña. ¿Cómo es ese Es sistema, muy papá? interesante. Sí, es muy interesante. Y por cierto, hablando del mismo tema, Venezuela ahorita se está muriendo, pero en algún momento va a renacer, ¿no? Es parte de la vida. Y ojalá formemos parte de ese renacer de Venezuela. Mira, es muy interesante lo que está pasando en Venezuela ahorita porque cuando parecía que no había ninguna opción, cuando se habían cerrado todas las formas posibles, cuando habíamos pedido casi que la esperanza por completo de salvar al país, surge un candidato que pensábamos que no iba a participar porque todo el tiempo este candidato había dicho, no voy a participar. Entonces ya lo dábamos por descartado, ¿no? Pero este candidato asume un liderazgo y dice, vamos a hacerlo. Y lo interesante de esto no es tanto que ese candidato gane las elecciones, sino que ese candidato se posicione como el líder oficial de la oposición venezolana, lo cual traería una cantidad de cambios, incluso mentales para el venezolano. Y ese candidato es María Corina Machado. Yo creo que María Corina es impresionante cómo su determinación, pese a que no tiene la ayuda humanitaria que sí tiene el G4, no tiene la estructura ni la maquinaria política que tienen otros partidos. De hecho, no tiene partido registrado porque su partido no se lo han aprobado en el CNE. Pese a que es mujer, aunque yo sé que eso no es ningún impedimento, pero en Venezuela sabes que todavía tenemos una cultura un poco machista.
Ella ha sorteado todas las dificultades y está haciendo un trabajo extraordinario. Me gusta muchísimo lo que está haciendo y de verdad le deseo, le auguro el mejor de los éxitos. Pero es por ahí que intenciones no preñan. Además de ganas de que ella gane, ¿qué se puede hacer desde el extranjero? Porque algo tenemos que hacer. Por ejemplo, em, desde el extranjero, así no sean válidos, ¿por qué no manifestamos cuál es el candidato primario? O sea, yo no tendría miedo de decir públicamente así, poniendo papel aquí. Tengo la identidad, 16.671.786. Mi voto es por fulano, lo hago público. ¿Sí? Y si lo tengo que hacer privado, bueno, los mecanismos tecnológicos existen, pero para no tener que meternos en temas logísticos y tal, porque el venezolano que está en el extranjero no manifiesta cuál es su candidato así, mi candidato es este, pues, porque tenemos que Eso es una gran estar idea. Sí, ocultándonos y tal, miren, y que se cuente, que se cuente, que la voz de nosotros no tenga que necesitar un árbitro, porque la voz de nosotros es libre, y por eso es que estamos afuera. Eh, y creo que sería hasta interesante para quienes están dentro de Venezuela que vean qué es lo que nosotros pensamos, porque pienso que el mensaje de los malignos es que ya no hay nada que hacer, y eso sabemos que es mentira, sabemos que hay mucho por hacer, pero que no lo hemos pensado, no lo hemos puesto como, no hemos tenido el tiempo quizá, porque también hemos salido todos ajetreados y sí, es aquí, tú verdad. sabes, pero ahorita que andamos más reposados, que respiramos, que el conflicto no es que se nos fue, se nos alejó, sino que se nos puso un poquito más lejos y ya no nos afecta tanto, porque nos sigue doliendo. Desde afuera se puede hacer algo así como eso. Y hasta una propuesta que ahora podamos elevar y repetir, porque tampoco es algo tampoco es algo nuevo ni que estoy inventando yo. Yo le decía, por ejemplo, creo que en otras elecciones, no fue en esta, que si verdaderamente por lo menos el candidato de Caracas, cuando fue lo de la alcaldía, los candidatos de Caracas, que realmente querían cambiar el gobierno, quisieran hacer algo, no compiten para bien quién saca a Maduro. Nos ponemos de acuerdo para ver cómo lo sacamos. Y yo decía, bueno, todos los que quieran ser candidatos, así como los creadores de la democracia, metan su nombre y su apellido en una bolsita y metamos la mano. Ya, este, Y este, todos lo apoyamos. y todos lo apoyamos, si queremos, si queremos. Ah, no, si yo quiero que gane el mío, porque es que el mío, porque es que yo. Seguimos el cuentico que se aprovechan los tipos. Dice, este es el ser humano. ¿Qué es lo que hay que hacer con el ser humano? Ellos lo saben porque tienen gente que hace maldad, que están día y noche pensando cómo hacer maldad. Entonces dice, bueno, vamos a dividirlo. Lo ha hecho el maligno desde los principios, ¿no? Lo, lo que hace Así es que es. siembra la cizaña. No, no es que no puede hacer todo por nosotros, pero siembra la cizaña. Entonces, claro, ay, hay que pedirle al CNE que por favor que deje el CNE a que ya la gente puede hacerlo, vamos a hacerlo y bueno, ahorita hagamos Así es. un acto ahí por las redes sociales, no necesitamos ir ni por una plaza porque a veces aquí hace mucho frío. No necesitamos ir para Tal cual. no necesitamos ir para las capitales, hermano. No solo aquí, yo por ejemplo, vi en en la consulta popular del 2017 gente muriéndose de frío en una cola porque quería ya manifestarse, porque quería que supiera lo que ellos pensaban. Sí. No necesitamos ir para Washington, ni ir para Miami, ni reunirnos allá en el Arepaso. No, no, no. Usted se toma una foto así que es muy fácil, una foto con la cédula de identidad y dice a quién por quién vota. Y bueno, vemos a alguien que totalice o que lo mande por una plataforma, no sé, te lo propongo a ti, que yo creo que tiene la estructura y me pongo en disposición, ¿no? Que te lanzo esa pelota para allá y veo qué coño tú haces, no me pongo en disposición, que es lo que hay que hacer. Para empezar, para empezar, lo que yo haría es decir por quién voto. Decir por quién voto. Y bueno, si la cosa no se puede hacer pública, sí, porque alguien quiere como guardar silencio, o que lo quieran hacer privado, bueno, habrán formas, bueno, mándelo a este correo y allí públicamente con una cámara abrimos voto por quién vota este, porque número este, ajá, número de cédula de identidad, según Excelente. hermanito, y la gente en el extranjero manifiesta qué coño lo que está pensando, porque si seguimos esperando van a pasar 60 años y nosotros no somos los cubanos, negros, no somos los cubanos. Nosotros sí tuvimos un gobierno, como dices tú, raro, medio socialista, como querramos,
no conocimos un poquito la democracia y la libertad. Sabíamos Sí, lo que era sentarse en un estadio con alguien que no pensaba como nosotros y no querer matarlo por eso. sí, Y el sí, veneno que nos eso que metieron dices, el veneno que nos metieron es, no, el que no es igual que tú, ese es el enemigo. Ese es el enemigo. exacto, exacto. Sí, uno de los problemas que ha tenido la oposición, David, precisamente es que, como decía mi abuelo, hay mucho cacique, pero poco indio, ¿no? Todo el mundo quiere jalar para su lado y no se ha permitido esa concertación de, que eso lo tiene muy bien el chavismo. Ellos se unen, ¿no? Ellos van como un solo bloque para todos lados. Pero sí, es verdad, hemos tenido, no nos hemos, y hay buenas ideas de todos los lados, pero no hemos tenido la capacidad de reconocernos en el otro y además de perdonar, porque yo creo que el país no va a avanzar si no perdonamos. O sea, hay cosas que hay que superar y salir adelante, ¿no? Hay que ya dejar eso, hermano, porque imagínate que llegue entonces otro presidente y diga, bueno, ahora vamos a caernos a plomo con los chavistas y los vamos a matar a todos. Esa es otra cosa. Desde el punto de Eh, vista judeocristiano, católico, hay que decirlo, somos hijos del catolicismo en Venezuela. A los venezolanos no les gusta la guerra. Yo aprovechando ahorita que mi abuela hace una semana se acaba de ir a lo eterno, Oye, no sabía, lo lamento. murió con todos sus nietos en el extranjero, pero Wow, murió siendo chavista y votó por Maduro hasta la última vez. Y yo, en su inteligencia y en su experiencia, le veía a los ojos y le preguntaba, abuela, ¿pero por qué si usted ni los conoce? ¿Pero por qué si usted sabe que estamos todos pasándola mal por ellos? Ella me dijo que ella tenía un compromiso con Chávez, o sea que los adultos, wow, nuestros adultos, nuestros abuelos, se comprometieron wow, realmente qué impresionante. con una dirigencia, con unas palabras, con un liderazgo. Wow. Pero ella me decía con Maduro, mira David, yo sé que yo no tengo problema con que lo saquen, pero no lo maten, porque Maduro también tiene mamá. Bueno, ahí está, ahí está. Entonces, No, sí, yo somos creo que tres como generación, hay que sanar. lo dijiste, son tres generaciones, la de nuestros abuelos, la de nuestros padres y la de nosotros ahorita que ya tenemos la edad de padre. Y la de los niños que se están gestando ahorita que nunca vieron nada de libertad. Nada diferente, sí. Pero nosotros somos lo que podemos traspasar aquí como que una buena idea. Creo que nos es muy difícil convencer a nuestros padres. A nuestros abuelos va a ser imposible, pero nuestros abuelos, y eso como el chavismo lo sabe, esta generación, bueno, poco a poco, como todo, va disminuyendo porque son abuelos, porque Claro, por su edad claro. envejecen y lo han tratado muy mal, muchos de ellos ya no están con ellos, pero muchos de ellos siguen con ellos, pero tú los ves en las milicias, los ves en Sí, los actos y tú no entiendes. sí, sí. Y Bueno, entonces reciben sus cuestiones, ¿no? Su tarjeta de la patria y sus bonos y sus se cuestiones. sienten incluidos en el Sí, discurso, sienten que son defensores, se comieron el cuento de que los yanquis son malos. Pero yo digo, ¿cuál sería como la gesta de los venezolanos de la edad de nosotros que ya tienen la responsabilidad de demostrar qué es lo que se quiere? sí, Y, y bueno, yo pienso que una gran oportunidad, pues, o sea, como que todas las respuestas no están aquí ni en este programa, pero algo se está gestando, hermano. Algo se sí, está gestando grande, porque ya no tenemos como la misma cosmovisión de la vida como la de nuestros padres. Y sí. bueno, eso que tú dices es importante, el perdón. Yo propongo que el gobierno venezolano, yo desde aquí los perdono, yo a ninguno los odio. Con algunos me gustaría entrarme coñazos, así pero unos coñazos, no matarlos. ¡Pum! Pa, 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 y ya está, se fue, que soy como en el barrio. Claro. Pero a ellos así, que no, que mata a los que encierra, a los que persigue, los... No, no, hermano, no, nosotros no queremos eso, nosotros queremos matar ni a uno Bueno, solito. sí tiene que haber justicia, ¿no? Yo creo que sí tiene, pero llegar a matarlos o buscar una guerra, una confrontación, porque ¿sabes qué va a pasar? Que nunca vamos a superar el chavismo. Si nos quedamos ahí, si nos quedamos en eso Bucle. nos va a perseguir eternamente. Así como Colombia con la FARC, ¿no? O sea, nunca vamos a terminar de superarlo hasta que vuelvan a llegar al poder. Y me parece que María Colina tiene como la llave, me parece que eso es lo que los perjudica a ellos, que no está comiendo, aunque su discurso para él, o dentro de su descripción, era que ella era violenta, sabemos que yo nunca he visto a ese tipo ni tirando una piedra. Bueno, pero lo que pasa es que tuvimos por muchos años, David, un liderazgo guabinoso, un liderazgo que pactaba, que negociaba. Necesitamos, aunque sea un poco no de violencia, pero alguien que hable claro, alguien que diga las cosas y que no esté dispuesto a negociar, porque ya probamos 20 años con un liderazgo débil, que
El gobierno le mandaba la pauta, que ellos, bueno, vamos a un diálogo, pues vamos, pero ahora no, ahora van a tener, si María Corina se pone como líder, ahora van a tener a una antagonista por primera vez, porque para empezar María Corina ni siquiera es socialista, como todos los partidos de oposición. Y con un antagonista es más difícil y puede haber quizás más oportunidad, ¿no? Pero sí, mira, yo creo que lo que podemos hacer es que eh, todos nosotros desde nuestra trinchera tratemos de alar para el mismo barco. Tú con lo que estás haciendo, con el programa, con el podcast, cada persona, con organizaciones, con ONGs, mira, con cualquier cosa, desde tus redes sociales, desde tu Twitter. Si lo que único que tienes es Twitter, desde tu Twitter, creando conciencia, tratando de sembrar esa nueva Venezuela. Estamos ahorita como cuando la mujer está en los dolores de parto, tratando de que el niño nazca, ¿sabes? Ese es el momento más difícil, pero tienes que poner toda tu fuerza, todo tu empeño. Ahí es donde los doctores ya no te pueden ayudar. Ese es puja, 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 más nada. Poco a Entonces, poco. en este momento lo que tenemos es que todos jalar al mismo barco, independientemente de las organizaciones a las que pertenezcamos, los empresarios desde su empresa, el que pueda aportar un granito de arena, si lo que puedes mandar es $1, mándalo, si lo que puedes hacer es, no sé, alimentar a la gente en un barrio, hazlo, pero que todos desde nuestra trinchera, desde nuestra militancia, si se quiere, tratemos de construir esa nueva Venezuela y de ayudar a María Corina a que si gana, a que esas promesas electorales puedan hacerse, porque ella nos va a necesitar. No es que ella, bueno, ya, dale pues, lánzate, repara Venezuela, construye el nuevo país que tú quieres, ¿no? Tenemos que ayudarla luego a levantarlo, ¿no? Bueno, esta es una propuesta de aquí, pero si se llegara a María Corina a coronar, y digo, María Corina, mire, escúchame, propongo que para el país, o sea, que todo lo que es el territorio nacional se va a convertir en un santuario natural, fuera la minería, fuera, esta es mi propuesta, porque no tiene nada que ver, fuera la minería, fuera la excavación, que todo eso que esté allí se convierta en un territorio donde cualquier extranjero vaya al país, visite, sin traer basura, sin traer vicios, y los venezolanos recibamos y los pasemos, porque tenemos, si usted que no conoce el mundo, vaya a Venezuela, porque ahí tenemos todos los climas, todos los ambientes, hasta las razas, yo podría decir. Correcto. Eh, pero seguir viendo el país como ese pedazo de tierra que la gente va a estar chupando negro, creo que ningún gobierno se atreve a eso, y obviamente que sería algo grande, pero sería como arrancar el problema de raíz, porque si tú hablas del petróleo, vamos ahorita a la minería, vamos ahorita al tráfico o la siembra de cosas que son ilegales y que se andan exportando, o somos el tráfico, como que nos convertimos sí, como en la prostituta del continente. Sí, Y bueno, obviamente que uno no es que ha sido santo, pero tampoco es que hemos llegado a los límites de querer vendernos o vender el espacio en el que estamos, ¿entiendes? ¿No? Y bueno, ellos sabrán hasta qué punto serán culpables, como tú dices, y tendrán que rendir cuentas, pero creo que las personas que estamos afuera, en los que menos pensamos es en ustedes. O sea, por mí sé que se rumben sus reales, pero que no sigan gobernando, hermano, porque no sí. representan la raza. Sí, una de las cosas, y has dado en un punto clave, es quitarle tanto poder al gobierno. Y mira, para poder privatizar PDVSA, porque María Corina lo hizo muy fácil, pero eso primero habría que hacer una reforma constitucional para quitarle al Estado los recursos naturales de la nación. Y para que eso se dé, tienes que tener al Congreso, bueno, a la Asamblea Nacional de tu lado y al pueblo de tu lado, ¿no? O sea, hay cosas que van a ser difíciles porque en la mentalidad del venezolano, para muchos, incluso de oposición, el petróleo y el oro y la bauxita, todas esas cosas deberían ser de los venezolanos. Entonces, es un tema volvemos a lo mismo, es un tema de educación, es un tema mental, o sea, es un tema, nosotros, como decía Renio Tolina, el país no se puede hacer a realazos, el país no se hace a los realazos, se hace con lápices, no se hace con educación. Entonces, yo creo que es un reto enorme, pero si lo logramos, David, si nosotros logramos quitarle al Estado venezolano esa teta de PDVSA y podemos descentralizar el Banco Central, le quitamos la minería, mira, vamos a tener un país extraordinario, porque ya no van a existir ni siquiera los incentivos para ser corrupto, porque la corrupción es un tema de incentivos. Si tú pones mira, al gringo más honesto, en PDVSA se corrompe, porque están los incentivos para hacerlo, ¿entiendes? Entonces necesitamos eh, un, un-
un gobierno que le rinda cuentas a sus ciudadanos, un gobierno abierto, pequeño, flexible, que responda a las necesidades. Y cuando eso lo logremos, y eso va a ser único, ¿sabes por qué? Porque todos los países petroleros, que son netamente petroleros, o sea, que solo dependen del petróleo, son autarquías, o sea, no son democracias. ¿Por qué? Porque el Estado se convierte en un monstruo. Entonces, si logramos hacer eso, eso va a ser un hito histórico. Claro, El día que, qué es lo que claro, están, qué es lo que están intentando ellos. Yo veo que por ahí están intentando ya preparar hasta el hijo del muñeco que gobierna ahorita. Hoy me lo decía un vecino que no anda en política, me decía, esto aquí ya es, él dice, como una monarquía, pues. Aquí es un reinado, dice, un reinado, y son los reyes. Y claro, si, son los jeques. si seguimos esperando a que ocurra algo, obviamente que puede pasar mucho tiempo y no vamos a ver nunca eso que esperamos. Ahora que la líder que está ahorita caminando en nombre de los venezolanos, como dices tú, rompe como con la tradición política de todos los tiempos, primero por ser mujer, segundo por ser liberal, de decir que es de derecha. Lo más, lo más interesante para mí ha sido que desde el principio como que la vio clarita, pues a él los vio a ellos como que lo peor que no nos podía haber pasado. Siento, no sé, quizás estoy equivocado, que la preparada a ella no la hace mm, como tan contraria a la democracia venezolana, pero sí ya tiene una crítica fuerte, ¿no? Como que no se siente representada mucho con nada de eso. Entonces, bueno, ¿qué está haciendo ahorita la derecha? ¿Se estaba poniendo de acuerdo? Tú que te conoces, yo vengo más de esas alas progresistas de izquierda que después anda arrepentidas, lo digo ya, llegué a 40 años, madurez. Excelente, excelente. Bienvenido, bienvenido. Siempre hay espacio. Los Estados Unidos hizo ¿cómo Qué bueno. ayudó bastante a madurar eso. Y ahorita digo, bueno, porque conozco a varios, pero no muchos, pues, que la derecha se siente identificada con ellos, todavía no se han puesto de acuerdo. Si ella llega, ¿qué gobierno piensan poner? ¿Regresar a la Constitución del 61? ¿O nos vamos más hacia los lados de los perejimenistas? Necesitamos un liderazgo duro. ¿Qué se dice por ahí? Bueno, yo incluso soy de los que piensan, nada más para matar el tema de la Constitución del 61, que esa Constitución sigue vigente, porque nosotros no la derogamos bajo los medios que esa Constitución requería para derrogarse, porque eso hace un referéndum y pone a todo el mundo a votar si la quiere o no la quiere. Eso no existe en esa Constitución, ese mecanismo no estaba contemplado, eso del poder originario no existía. Entonces, para mí, esa Constitución sigue vigente, no la del 99, pero eso es otro tema que no nos compete ahorita. Mira, ¿qué derecha estás hablando? Porque tú me dices la derecha venezolana. Sabes que yo tengo una amiga en Bogotá y me dice, Leo, tú perteneces a la derecha venezolana. Y yo estaba con un amigo, ¿no? Y me dice, entonces nos miramos y le digo, no, yo soy la derecha venezolana. Yo no pertenezco. Es que no existe, no existe. Ahorita es que estamos viendo un auge interesante, precisamente con María Corina, pero lo que hay son unos pequeños grupos, David, unos grupos, grupúsculos de personas y que están todos divididos porque son que sí, randianos o libertarios, pero conservadores en lo fiscal y, o sea, entonces no hay realmente como algo sólido, pero yo creo que María Corina está logrando aglomerar a todos esos grupos pequeños que usualmente son gente muy académicas, sí, son personas que leen mucho, que no estaban muy metidos en política, no estaban muy metidos en la calle, no estaban muy metidos con la realidad del venezolano, eh, de a pie, como decimos, pero que ahora se están incorporando a esto, ¿no? Y tradicionalmente hubo un grupo de empresarios, de banqueros, pero muy pequeños, que creían en estas cosas, que creían en una economía libre para Venezuela, pero no tenemos una tradición de derecha en Venezuela, no somos un país. Todos los grupos políticos lo que buscan es captar renta, la renta del petróleo. O sea, esto de transformar el país en un país productivo, exportador y que compita es una cosa, puede decirse, de la última mitad del siglo para acá. Y yo te diría ni siquiera de los últimos 15 años, y ha sido por el mismo chavismo. O sea, el mismo chavismo que nos ha hecho tanto daño ha provocado que la gente estudie otros modelos políticos y diga, mira, hay otra vía, hay otro camino. Bueno, Leo, nos quedan 10 minutos. Yo quisiera cerrar aquí, ya que estoy tratando de ponerle un subtítulo a esto. Yo quisiera cerrar escuchando cuál es tu pronóstico, pero
desde tres puntos, desde tres visiones. ¿Cómo es la situación, digamos, general del mundo con esta nueva eh, como conexión que para mí siempre la hubo entre Grupo de Puebla, Foro Sao Paulo, la Corporación Rusa, China y Venezuela? ¿Cómo es lo de Venezuela? Hablemos de lo último que ha pasado, en el caso de la purga interna, como lo queramos llamar, si eso tiene una El conexión, desfalco de PDVSA, sí. si eso tiene una conexión con lo que pasa afuera, porque por ahí lo veo yo veo como que hay unas ganas de querer limpiarse la cara para poder conectarse con lo que está pasando en el mundo, que es como un reacomodo, como algo de cambiar la polaridad del poder del mundo. Y creo que el presidente de este país se presta para eso. Y lo Sí. último, bueno, ¿cómo sientes tú que pasa, como en los Estados Unidos, que estás viviendo aquí? ¿Sientes que hay posibilidades de que regrese al poder Trump? Entonces eso sería global, Venezuela y Estados Unidos, en el orden que tú quieras, hermano. Wow, mira, sí, yo creo que estamos viviendo en tiempos muy interesantes en la humanidad y creo que es cada vez más evidente qué es lo que quieren hacer con el mundo, ¿no? Y estos grupos no creo que sean nuevos, estos grupos de que ahora se les llama globalistas, yo les digo satanistas, ellos siempre han estado, o sea, siempre, en todas las épocas y en toda la historia de la humanidad siempre han existido estos grupúsculos que quieren el control total, ¿no? Y la dominación total de todas las esferas, solo que ahora tenemos tecnología y podemos darnos cuenta de las cosas y pueden dominarnos más, precisamente porque tenemos tecnología que no teníamos antes para hacerlo. Eh, pero sí, a mí lo que me preocupa, David, más que eso, es un tema de qué está pasando con la cultura moderna eh, en la noción a la familia. O sea, cómo se está destruyendo la noción de familia como la base fundamental de la sociedad, ¿no? El feminismo le ha hecho mucho daño a la sociedad en el sentido de que cuando hubo la liberación femenina y las mujeres salieron al campo de trabajo, ¿sí? Te estoy hablando de los años 80, que fue cuando empezó la liberación sexual, ¿no? Y que empezó todo el tema de los homosexuales y todo eso en auge, ¿no? Porque eso siempre existió, ¿no? Pero te hablo del auge, ¿no? El mainstream de eso. Cuando eso comienza, ¿qué pasó? Los niños se quedaron solos, se quedaron en casa viendo televisión, se quedaron con una abuela, pero la abuela estaba en la cama, acostada todo el día o estaba muy vieja para enseñarles algo, ¿no? Decidieron dejar que sus niños se los dejara el Estado, que el Estado los educara, ¿no? Al la madre abandonar el hogar, le causó un daño sin precedentes a la siguiente generación, que es la generación de nuestros padres, que son los que se comieron toda la psicología moderna. Entonces, ¿qué pasó? Cuando destruimos la familia, en 2 generaciones destruimos la familia, tenemos hogares separados. Eso ha dado pie a una gran cantidad de cosas. La gran cantidad de personas con problemas mentales, con depresión, con suicidio. La gran cantidad de la gente que está en la cárcel viene de familias destruidas. Eso lo demuestran las estadísticas. O no tuvieron a papá o no tuvieron a mamá. Y la mayoría solamente tuvo a mamá, pero la mamá era papá y mamá, tenía que trabajar. Entonces, ¿qué pasa? El mundo ahorita ya nadie quiere tener hijos, ya nadie quiere tener familia, ya nadie quiere, ya hay una cantidad de mentiras que nos han metido, que hay un calentamiento global, que el mundo hay una sobrepoblación, que somos demasiadas personas, que esto se va a acabar, que tener hijos es malo para el ambiente, que es mejor que tengas un perro porque el perro no te exige nada, y una cantidad de cosas que le han metido a la gente, ¿no? Que es bueno abortar porque el aborto es una cosa de Un salud para derecho. la mujer, es un derecho y todas esas agendas se correlacionan, ¿no? Todo se entreteje. Y a la larga es, no te reproduzcas. Y si puedes, mátate. Si puedes, mátate más rápido, ¿no? Entonces, yo creo que ese es realmente lo que más me da tristeza a esta generación. Y una generación que tiene tanto acceso a tanta información, pero que lamentablemente se sienten vacíos. ¿Por qué te sientes vacío y no encuentras propósito de tu vida, chamo? Porque ya tú debías tener una familia. La familia te da propósito, la familia te da sentido, ¿sabes? Te hace ver que quieres luchar por algo. Cuando tú tienes una mujer que tú amas, David, y tú tienes unos chamos, o de repente no los tienes, pero quieres tenerlos con ella, y tú te ves al futuro con el chamo, eso le da a tu vida otra perspectiva. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando no tienes eso,
eres un egocéntrico, solo piensas en ti, en ti, en ti, en cuántos likes me da la gente, ¿sabes? Cuánta gente me comentó. Entonces, cada vez nos vamos aislando más. Y ese es un problema gravísimo que yo creo que eso no lo puede cambiar ningún gobierno. Eso es un trabajo de familia, de casa, de sociedad, de ONG, de iglesia, de educación. O sea, es un trabajo dificilísimo. Entonces, eso por un lado. El otro lado, el tema del nuevo eje que se está conformando de Rusia, Irán, China, me parece que es terrible y es peligroso, pero nosotros somos los culpables de eso. Porque si Occidente no fuese débil y lo que ha venido demostrando Occidente es debilidad, cuando tú tienes al presidente de Canadá, al presidente de Estados Unidos, al presidente de Francia, al presidente de España, reunidos ¿de qué hablan? Bueno, de cómo vamos a salvar los osos polares, ¿sí? De cuánto dinero le vamos a dar a los trans. ¿Qué hacen los chinos y los rusos? Se ríen. Dice, ah, no, pero estos panas ya no tienen fuerza. Estos son unos imbéciles. Después de que pasó lo de Afganistán, ¿tuviste eso? Que dejaron allá todo el armamento, se lo entregaron a los talibanes y se fueron corriendo los gringos. Esos son mensajes que se le da al mundo. Entonces, yo creo que la gente mala siempre va a existir, pero cuando los buenos, los que se supone que son buenos, van en retirada o muestran debilidad, ahí es donde los malos se aprovechan. Entonces, ¿qué pasa? Si tienes gente débil en la Casa Blanca, los Kim Jong-un, los Putin y los Maduro del mundo van a estar felices. Pero si tienes una persona fuerte como Trump, yo creo que no hubiese pasado lo de Ucrania. Jamás. No se le hubiese ocurrido a Putin hacer lo que hizo en Ucrania si Trump estuviese en la Casa Blanca. Porque cuando a Irán se le ocurrió algo similar, Trump le mandó un dron al general principal y lo asesinó. Y le dijo, los tengo vigilados y los llamó al presidente de Irán y le dijo, no lo hagan. Me mataste a 7 americanos, yo te maté al general. Si tú sigues con la vaina, te jodemos todo el país, ¿entiendes? Porque tiene fuerza. Y así es como Occidente debería demostrar la fuerza. Entonces, si seguimos en este camino de debilidad, la gente mala, lamentablemente, va a tomar el poder. ¿Y sabes qué sería terrible? Un mundo en donde China gobierne, un mundo en donde Irán, Rusia y China gobiernen, donde no existen derechos humanos, donde no existe eso que tú mencionaste, la cosmovisión judío-cristiana, la dignidad del hombre, eso no existe. Solamente hay una sociedad de primeros y terceros, de ciudadanos de primera, ciudadanos de tercera. Sí, hay esclavos, personas que trabajan en fábricas y personas que están conectadas al gobierno. Sería terrible. Y por último, no sé si Trump vuelva al poder. Mira, yo quisiera que sí, pero yo creo que aquí, lamentablemente, y no sé si te van a cerrar el canal de YouTube por decir esto, pero aquí hubo un fraude electoral. Y es difícil porque lo hemos vivido en Venezuela, que una vez que te hacen fraude electoral no te lo vuelvan a hacer. Pero que sea lo que Dios quiera, que sea lo que Dios quiera. Bueno, ya saben, Leonardo Brito tiene su canal en YouTube que tiene su mismo nombre. Sigan, pueden buscarlo como El Hombre Occidental. También tiene una página de internet que se llama Vida Diamante. También no sé si tienes ahí cuentas en Twitter, Leo, que quieres compartir por acá. Bueno, Leo, Leo Brito BZLA, Venezuela, la crónica de Venezuela. Leo Brito BZLA, así chiquito. ha sido un programa esperado, pero bien sustancioso, Leo, debo decirlo. Es el programa con el que abro la segunda temporada de este año. La segunda temporada. Solamente tenía un video allí tratando como de pasar a estos nuevos formatos. Formato, una cámara por aquí, mira, vaina me gusta, que joda. Y bueno, nada, siempre entrando con una musiquita ahí como para poder poner a la gente en el tema que estoy pensando. Bueno, Leo dijo, bueno, me hizo sentir como que si estuviera en Caracas. En esto yo estaba soñando, me paré y sentí que estaba en Caracas. Y tuve que pedirle a la inteligencia artificial que me pusiera ahí algo Sí. de lo que será ponerse en Caracas. ¿Qué otras cosas más no eran los venezolanos, hermano? Yo, Ah, sí, a señor. mí hace poco me estaba limpiando el cuarto y o sea, limpiando, ordenando. Entonces empecé a darme cuenta que estaba todo como recogido, la ropa y todo. Y dije, pero ¿por qué yo no meto toda esa vaina y me voy para Venezuela? No, ya, sacaste pego. Y después Ah, dentro de mí como que, increíble. en una de, no sé, no veo que la gente del extranjero nos da como eso, como unos delirios de locura, porque es raro, es antinatura, está fuera de la tierra. Claro. El que esté en Venezuela, el que esté escuchando esto, es una cosa es verlo, otra cosa Te es vivirlo. despegaste de tus raíces.
te despegan de la raíz. Uno es como, no es que uno sea una planta, pero sí la tierra es lo de uno, la tierra, el aroma, el olor, la gente, el saludo. Y es difícil. Seguramente tendremos otro encuentro, Leo. Te estoy agradecido, hermano, por tu tiempo. No, En gracias a serio. ti, David. Siempre un placer hablar contigo, chamo. Tú eres una lumbrera. Vale, tú, hermano, tienes ahí. Quiero hablar más. Yo te iba a preguntar y todo. Dije, yo sé que Leo, como que se dedicó al mundo siempre del comercio, él sabe mucho de economía y todo. Pero yo siento que él sabe mucho sobre Dios. Te iba a preguntarle si no le gusta, o sea, como que lo puedes considerar un teólogo, que sabes de muchas culturas, de muchos Gracias. dioses. Y bueno, por ahí creo que nos vamos a meter la próxima vez, porque quiero ser un poquito. Estábamos ahorita hablando de la política, que es el plano de estamos nosotros. Pero quisiera hablar de dioses, ¿no? ¿Por qué los dioses chinos? ¿Por qué los dioses japoneses? ¿Por qué los dioses? Y eso hace que obviamente nosotros tengamos otro tipo de forma de actuar dentro de la vida, porque como lo dices, Totalmente, exacto. totalmente. Hablaste de los ateos, de los japoneses que son ateos y que cuando hay una tragedia sienten que eso es el final de todo, pero los comunistas también son ateos. Y eso es como una Claro. especie de religión también, si la vemos. Sí, Tiene su... claro. Y bueno, Claro, así mismo. bueno, Lo que entonces pasa es que cuando tú matas a Dios, no es que dejas de creer en Dios, es que lo cambias por otra cosa. exactamente. Entonces ahí te dejo ya el programa, eso va a ser el nombre, el comunismo, Perfecto. con Leo Brito. Nos vemos Hagámoslo, pronto. hagámoslo, hagámoslo, mi pana. Cuídate. Chao. Un abrazo, Tigre, que te quiero. Dale. Producción general, David Guzmán. No olvides compartir y comentar si te gusta o si te encanta.